Bienvenidos otra vez al Círculo del Dr. Frankenstein. Ya estamos de regreso y qué mejor fecha que las vísperas de Día de Muertos y de Halloween. Bueno, seguramente ustedes estarán viendo esto la noche de Halloween para el día primero. Entonces, yay. Este sería el episodio 15 y el tema que vamos a tratar hoy es leyendas sobre Día de Muertos, mexicanas, de terror, también un poco de Halloween para que no pase desapercibido, por eso nos maquillamos, digo, no estamos así como que ustedes digan, uy, súper disfrazados, pero pues algo se pudo hacer. Y bueno, ya por fin nuestras voces tienen caras. Ah, es verdad. Es verdad, la primera vez que tenemos video. Oh my god. Pues sí, es un gusto presentarnos. Aquí Karnaki, Carmilla, Carmila y Warlock. Jay. Bueno, Warlock era como súper fácil de identificar porque pues era el único hombre, ¿no? Entonces, pues creo que antes de empezar, quizás haya que explicar de manera somera que pues tuvimos algunos... Y Azatot. Gracias. Hola, Azatot. Ah, bueno, él estará formando parte del set. De ahora en adelante. Junto con Frankie. Siempre. Y bueno, algunos accesorios irán cambiando de acuerdo a la temática, a nuestras ganas. Nuestras ganas, más que nada. Y así. Entonces, bueno, Karnaki estaba diciendo algo importante. Sí, bueno, pues nada más explicar que las ausencias se deben a cuestiones personales. Obviamente no entraremos en detalles, pero pues sí nos tomó tiempo superarlas. Y bueno, pues ya estamos aquí con más ganas, con nuevos temas. Sí, además que ustedes se merecen lo mejor. Obviamente. Y no merecían vernos como que sin ganas de hacerlo, entonces... Y apresurados, obviamente. Exacto, apresurados, porque también el tiempo fue importante. Así Exacto. Que, pues, comencemos. Por supuesto. Pues creo que primero lo importante que podríamos mencionar sería el origen, ¿no? De estas festividades. Sí. Son tan variadas, pero a la vez tan idénticas, ¿no? En ciertos aspectos. Sí, en realidad ambas tienen que ver mucho con con el mundo de los muertos, con el mundo no terrenal, porque no necesariamente tiene que ver con solo los muertos. Ya iremos ahondando en eso. Sí, que además tiene esta característica de que el mundo de los muertos siempre se introduce en el mundo de los vivos, ¿no? Es como lo principal, desdibuje del velo que existe entre ambos mundos. Y pues cada uno tiene sus propios orígenes, ¿no? Uh-huh. Que además, el velo se supone que se abre por los días 26, si no mal recuerdo. 27. 26-27 y es cuando se abre este portal. Y pues vamos a ir viéndolo. Vamos a ir ahondando un poco en esto, de acuerdo a las dos festividades que más se celebran aquí en México, ¿no? Sí. Ya sabemos que la de Día de Muertos es nuestra, pero para estos puntos yo creo que ya. Pero también el Halloween creo que es importante decir que obviamente las festividades de Día de Muertos nos remiten precisamente a las raíces prehispánicas y pues hay que no hacer una diferencia precisamente puntual, pero sí pues incluir e englobar un poco también lo que es la festividad un poco más norteamericana, que sería el Halloween, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, sus orígenes son distintos, aunque ambas, como les decíamos al principio, se basan como en esta idea de que hay otros planos, además del terrenal. En el caso del Día de Muertos, que es el que más nos compete, pues se remite a dos cosmovisiones, la cosmovisión prehispánica y la cosmovisión hispánica o ibérica, en la que se celebra, no se celebra porque allá es muy solemne, la fiesta, no, es que no es fiesta, la conmemoración de los fieles difuntos y las ánimas
las ánimas benditas, ¿no? Ujú. Sería el día 1 y 2 de noviembre. Mientras que en la cosmovisión prehispánica es un poco más festivo, es un poco más la idea de que aquí no se acaba el mundo, aquí no se acaba tu camino, sino que hay otros planos que tienes que cruzar, tienes que pasar un proceso para llegar a pues un lugar de descanso, por así decirlo, porque ellos no lo tenían como un paraíso, solo era un lugar de descanso, pues... Bueno, eran varios en realidad. Sí, lugares de descanso para la gente. Sí, como tal tiene que ver con la trascendencia del alma y pues la idea de una vida más allá de lo terreno, ¿no? Que es precisamente eso, ¿no? Pasar a un plano donde el alma adquiere una importancia mucho más, ¿cómo decirlo? Trascendental, fundamental que lo que es aquí en la tierra, pues aquí muchas veces lo consideramos de una forma un poco más banal, ¿no? Como les decíamos, por ejemplo, en la cosmovisión prehispánica está el Mictlán, que es este lugar al que llegan los muertos, y para eso tienen que cruzar un río. También los animalitos juegan un papel muy importante. Qué bueno que está aquí Azatot. Juegan un papel importante porque ellos son nuestros guías de cierta forma, y el camino del Mictlán es muy engorroso, según cuentan las tradiciones, sí, ¿no? Es muy engorroso, tienes que pasar por muchas pruebas, no solo el río, pero el río es uno de los más peligrosos, y entonces los animalitos lo que hacen es ayudarte a cruzarlo. Entonces, pues, es eso, ¿no? Como mezclar estas dos, la idea solemne de los fieles difuntos, que se celebra el día 1 y 2 de noviembre, y esto se fue... La festividad que siempre le daban a los muertos, ¿no? En la antigua... Bueno, no en la antigua, en la América prehispánica. Exactamente. Entonces, bueno, tiene sus orígenes en la colonia, justamente para... la idea de la evangelización, ¿no? No nos vamos a meter como en en ese torbellino engorroso de qué pasó en la evangelización, porque tampoco somos un podcast de historia, somos un podcast más literario, y entonces... Sí, vamos a llevar un poco más allá ese sincretismo y pues enfocarnos un poco más a la que son las tradiciones literarias, orales, obviamente, porque precisamente las leyendas se transmitieron en un principio de forma oral, y precisamente eso es lo que las nutrió y las hizo trascendentes dentro, pues, de lo que es la historia, ¿no? De nuestro país y de nuestra cultura. Sí, o que hasta el día de hoy han perdurado, a pesar de que pues ya vivimos en la época moderna, que pues todavía uno recuerda los escalofríos que le daban al oír la Llorona. Bueno, no sé. A mí sí me dio miedo la primera vez que lo oí. Sí. A mí no. Que de hecho... El niño valiente. Pues dicen, ¿no? Que entre No, más entonces... lejos la escuchas, más cerca está de ti. Mi abuela dice que en mi casa, en donde vivimos, pues no es un lugar precisamente de agua, pero pues sí hay canales y ríos cerca. Y entonces se supone que la Llorona se encuentra en sitios donde abunda el agua. Y en general los espíritus o las energías de planos no terrenales se encuentran en el agua, justo porque es como una especie de transición. También relacionándolo con la parte que les decía ahorita, ¿no? De tener que cruzar el río del plano terrenal al plano de los muertos. Y como ya mencionábamos en un capítulo, bueno, en un episodio anterior del podcast, los lugares donde hay agua son, digamos, lugares propicios, digamos, para que se den las energías, la abundancia de energías, y eso precisamente favorece la apertura de portales, por así decirlo, y pues hacer esa transición entre, pues, ¿cómo diríamos? ¿Dimensiones? Pues sí, mundos. Sí, mundos, planos, espiritual, terrenal. Pero sí, digo, creo que esa es la más famosa, ¿no? La leyenda de la Llorona. O sea, hasta el punto de que ya
Hollywood se las ha apañado para arruinárnosla, gracias Hollywood. Ay, sí, no vean la película de La No. Llorona hecha por Hollywood. No, amigos. No la vean. Creo No que vale hasta- la pena. Creo que hasta la leyenda original la echan por los suelos. No sé, eso hoy. No me digné a verla. Mi dinero, mi sueño. Yo sí la vi. Qué valiente. No, yo también. Sí, yo sí la vi. No, no vale la pena. No. En realidad lo hice porque quería pasar tiempo con mi familia. Bueno, pero de igual manera, pues háganse su propio criterio. Si quieren verla, pues. Sí, con eso no. Desde aquí está prohibido. Bueno, entonces esto, La Llorona es uno de estos temas y que se volvió también tópico literario, ¿no? Ujú. Justo una de las cosas que queremos hablar es esta idea de las leyendas, que pues a muchos de nosotros nos llegó también de manera escrita, ¿no? Sí, sí. Que pues justo es que a alguien se le ocurrió recopilar las leyendas que quizás contaba el abuelo, la abuela en las reuniones, y fueron, ¿cómo decirlo? Pues fueron, de esa manera fuimos nosotros conociéndolas. Algunos, bueno, creo que tuvimos la oportunidad de tener a nuestros abuelos que nos que nos contaban esas historias, pero bueno, hay quienes los conocieron a través de la parte escrita, Karnaki, Sí. una de ellas, y que bueno, estamos aquí en el mundo literario analizándolas, pero es importante rescatar la parte oral, ¿no? Porque a final de cuentas la idea de darle cierta tonalidad o de agregarle algunas cosas, contarlas en la noche cuando se va la luz, en fin, Sí. varias cosas. Sí, exacto. Digo, no sé, que pues, creo que ya se los comenté alguna vez a ustedes dos, que mis abuelitos no son muy de compartir ese tipo de historias. Entonces, pues nunca tuve así como ese tipo de transmisión oral. De hecho, creo, bueno, la primera vez que oí sobre La Llorona, o más bien leí sobre La Llorona, fue en la escuela, en primaria, ¿no? En un libro ahí de texto decía precisamente la época colonial y las leyendas que habían salido en ese entonces, y La Llorona estaba ahí fue mi primer encuentro con ella. Y ya, pues, lo demás también ha sido de lo que he leído, ¿no? De que te encuentres un librito por ahí, o por ejemplo, me acuerdo en las pijamas con las amigas sacaban su libro de la mano peluda y órale a leerse historias de terror en la oscuridad, ¿no? Por ejemplo. Sí, justo me recuerdas a la novela, a la película de Guillermo del Toro, historias de terror para contar en la oscuridad. Ándale, algo así. Sí, y bueno, también una cosa que le interesa mucho al mundo literario y por el que estamos haciendo este episodio es justo por las diferentes versiones, ¿no? O sea, Ujú. hablando de La Llorona, recordamos que algunos, no sé qué versión te sepas tú, Karnaki, o qué versión te sepas tú, Warlock, pero yo, por ejemplo, me sé dos. Una que era una doncella muy bonita y se casó con un militar, bueno, con un general, Ujú. y que, bueno, este general la abandonó dejándola con 2 hijos, y ella por despecho los ahogó en el río, y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, pues se ahogó también ella, ¿no? Otra, bueno, y ya cuando llegó al mundo de los muertos, le dijeron que no podía acceder a él hasta que encontrara a sus hijos. Otro que me sé es es lo mismo, pero bueno, no es lo mismo, es parecido, era un militar, un general, le enamoró, le prometió regresar, nunca regresó, ella se casó con otra persona y entró en una especie de locura, mató a los hijos, y bueno, ya, lo demás es muy parecido, pero digamos que en ese caso se murió de amor y mató a sus hijos por amor, pero no eran hijos del general. Sí, no, hay como que hay la constante en todas las versiones, es el asesinato, El asesinato de los niños. Ese sí no puede faltar. No, pues es que en mi caso no tuve un acercamiento precisamente directo con la leyenda de La Llorona, sino que fue más bien como cuando llegas a la primaria, bueno, esos niveles escolares, y que de repente los niños empiezan, ya sabes, los compañeros contamos el acercamiento con la leyenda de La Llorona en cuanto a
al aspecto familiar era más como las historias de brujas, precisamente, que estaban... Primer tópico. Sí, que estaban cerca de los cerros, que se iban a... Precisamente se adentraban un poco en el cerro y empezaban a hacer sus cánticos y encendían fogatas y a lo lejos se veían pues pequeñas bolas de fuego, ¿no? Uh-huh. Y que de hecho un compañero que hace unos meses reencontré me comentó que pues todavía sigue un poco vigente, ¿no? Ese tipo de historias. En alguna ocasión me comentaba que salió de su casa y escuchó como una especie de cánticos precisamente en la parte que daba hacia el cerro. No vive relativamente cerca del cerro, pero sí como que serán unos 500 metros, por ejemplo, unos 400 metros, y me comentaba que se escuchaban, ¿no? Y que se veían así las bolas de fuego. Y pues creo que es parte del bagaje cultural, ¿no? Que predomina todavía en México, las leyendas como siguen generación tras generación, ¿no? Y a mí honestamente me impresiona. Ahorita que mencionabas lo de que los niños se cuentan historias de miedo, a mí una vez me sacaron de una plática de esas porque yo no creía en esas cosas. Se vieron bien ojetes. Y yo nada más me fui ahí toda tristona, digamos que... Oh. Pues es que, o sea, nunca me había pasado nada interesante, entonces pues sí, ¿no? Decían, ay, es que no crees, pero pues aún así me gustaba escuchar, ¿no? Ya me imagino. Espantarme. Ya me imagino tú. Vi una llama, un encendedor. Ajá, ya vieron arruinándoles con lógica y hechos. No sean esas personas. No, dejen divertir, o sea, ya no seré muy creyente, pero dejen divertir a los demás. Sí, justamente hablando de como estos dos personajes que curiosamente son femeninos, me gusta mucho como la idea de que todos los estados se pelean a La Llorona, por ejemplo. Ajá. O sea, La Llorona es de Guanajuato, pero también es de Puebla, pero también es de Oaxaca, pero también es o sea, es de todos lados La Llorona. Todos quieren ser dueños de la leyenda de La Llorona, Ajá. ¿no? Y así hay como varias... versiones, vertientes. Sí, varias versiones, vertientes y otros personajes que, bueno, fueron surgiendo de la tradición oral, que se plasmaron en la tradición escrita y que pues al pasar de los años quizás ya no se van a conocer tanto las leyendas de forma oral, pero pues quizás tenemos todavía esta parte del rescate de forma escrita, ¿no? Sí, ¿no? Como pueden ver en todos estos libros que Sí, tenemos que- aquí. No sé igual lo que... Yo traje un libro que me regalaron, no sé, tenía como 6, 7 años y pues fue un primer acercamiento a las leyendas mexicanas y pues, normalmente, ya saben, ¿no? Hay como que un referente, el Cerro de la Bufa, no sé, lugares, por ejemplo, las momias de Guanajuato también son como que claro. un tópico, por así decirlo, mexicano, ¿no? Entonces, en mi caso yo recuerdo que me regalaron un libro que era, pues obviamente era infantil y pues traía leyendas o relatos muy sintéticos, pero pues sí te dejaban como que con la espinita, ¿no? La idea de qué hay más allá, ¿no? Y creo que precisamente, o sea, más allá de que sean sencillos, muy generales o eso, cumplen una función muy importante, que es la de dejarle al niño, al joven, la inquietud, ¿no? La curiosidad. ¿Y qué pasó ahí, no? O sea, ¿qué hay más allá de ese pequeño fragmento que leí, no? Yo recuerdo mucho una leyenda que es de la leyenda de la laguna de Yuriría, Ujú. y precisamente pues menciona ese fragmento del libro que les comentaba, que esa laguna se tiñe de rojo cuando está cerca un desastre o algo así, y muchos dicen que se tiñó de rojo poco antes del sismo de 85 aquí en México, ¿no? Entonces como que agarra más fuerza, ¿no? Habrá que ver si no se tiñó de rojo también el de... ¿Cuándo fue? 2000... 17. En el 2017. Habrá que investigarlo, sí, la verdad, que ¿no? capaz, quién sabe. Es Eso como, va a ser como ese, es que hay un pez en la mitología japonesa que según si lo ven cerca de las costas es que se viene un tsunami, ¿no? Ujú. Entonces así es nuestro pez. Que O sea, laguna. apenas hubo una noticia de eso que apenas se vio aquí en México, pero bueno, obviamente hay creyentes y quienes no, y Sí. buscan la explicación, pero
al final de cuentas pues es parte del bagaje cultural, ¿no? Es un poco lo mismo que ocurre con, por ejemplo, las lechuzas, que mucha gente piensa que son brujas, o con las mariposas negras o las polillas negras, que pues todo el mundo dice que son augurio de mala suerte. No, amigos, solo están muy bonitas, pero pues se meten en las cosas porque tienen frío, ¿no? Que justamente hace un par de semanas, no sé, bueno, no más, un par de semanas, ya tiene unas 5 o 6, se metió una polilla de esas mariposas negras a un negocio que está en mi casa, y mi prima me dijo, sácala. Y pues yo dije, pues obviamente no la voy a matar, ¿no? Sino que tomé una caja y la saqué, pero le dije, es que la tengo que llevar un poco más lejos, si no se va a regresar, ¿no? Y me dijo, no, suéltala aquí afuera del local, ¿no? Y la suelto y con el aire se regresa al local y se mete, ¿no? Entonces fue como, ¡ah! ¿Qué onda, El no? dios del aire no quiere que se vaya. No, pero deja de eso, ¿no? Entonces agarro otra vez la caja y meto otra vez la polilla esta y me meto a la casa y la suelto en el jardín, pero digamos a la parte abierta, y lo que hace la polilla es que hace esto, así, y se regresa y se mete a la sala y fue como, ¿qué onda, no? O sea, ¿Le gustó? no. ¿Y su hogar? La vuelvo a tomar, desde el piso de arriba la saco y se vuelve a meter a la sala y fue como, ok, ya me dio miedo, ¿no? Tal vez pensó que estabas jugando con ella. A lo mejor. Pero después la vuelvo la vuelvo a agarrar y ahora la saco por la ventana que daba hacia la calle y se mete hacia el local. O sea, baja y se mete, ¿no? Entonces nada más escucho así como ¡ah! No lo esperaba, ¿no? Ya, pues lo que hice, pues obviamente para no matarla, porque obviamente está mal matar a un animalito por creencias nada más, fue guardarla en la caja e irla a liberar en una parte un poco más amplia. Y yo dije, bueno, pues si así regresa, o sea, estén como 300 metros y ya regresa, pues ya me dio miedo, ¿no? Pero No, ya no tienes de roomie, cualquiera de los dos. ya no regresó, pues se fue hacia un árbol, voló, fue libre, no sé, pero pues ya no regresó. Curiosamente también se me metió una hace poco. Bueno, una polilla, una de esas grandotas negras. No, Pues Se fue a pegar ahí a la pared, al lado de mi libro. Ya no sé qué fue de ella. La siguiente vez que bien estaba, pero no quiero creer que la hayan matado. Y al rato llegas a tu cama, te duermes y ahí. hola. Hola, qué cool. sí, Solo tengo una regla, no bichos en mi cuarto. Es mi única. No los mato, pero los. Fuera, fuera. claro. Ujú. Y, o sea, por ejemplo, bueno, yo no soy así como que, ¿cómo se dice? Supersticiosa. Ujú. Pero pues sí creo como que hay ciertas energías que nosotros, o sea, sería muy tonto el hecho de pensar que somos los únicos, que somos los... ¿cómo Muy decirlo? egoísta, Que muy somos... egocéntrico, ¿no? Ajá, así la idea de que solo existe lo que alcanzamos a ver y lo que estamos así, lo que tenemos ante nosotros, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, o sea, sabemos que los perritos ven espectros de, por ejemplo, el infrarrojo y cosas por el estilo. ¿La Soto? Sí, o sea, que tenemos espectros de visión, espectros de vibración y de muchas cosas que nosotros no alcanzamos a percibir y que tal vez existen, de percepción, gracias, que pues tal vez no sabemos que existen, ¿no? Entonces, pues igual a lo mejor estos bichitos de las polillitas y así, pues quizás son atraídos por eso, ¿no? O el pez que dices quizás es atraído por cierta fuerza del agua, cierta presión, qué sé yo. Es que es natural, ¿no? O sea, básicamente las mariposas, algunos pájaros, mejor dicho, no mariposas, pájaros, pues seguían precisamente gracias al magnetismo, ¿no? Ajá. Y uno va caminando y dice, mira el magnetismo. No, obviamente no, pero el pájaro lo percibe, entonces obviamente uno no lo ve y dice, no existe, no, espérate, tampoco, no exageremos. Me imagino una escena muy tonta en mi cabeza, el hombre prehispánico va caminando. ¡Oh, mira los pájaros! ¡El magnetismo! ¡Es el magnetismo! Mira qué magnetismo tan fuerte. ¿Verdad? Nah. Sí, justo esa idea, o sea, que lo ejemplificó muy bien Warlock, ¿no? Y Karnaki con su imagen. Les dije que era muy mental. tonta la idea. O sea, como Vale. justo la idea de las aves, cuando sienten que va a llover o que, bueno, se van a sus nidos y se van pues como a
con la misma dirección del viento. Ajá, y es No que- nada, bueno, al menos que las gaviotas, porque sí son un poco tontas las gaviotas. que ¿Lo intentan... dices por la de la sirenita? ¿No Por la- se da un pelícano? No, es una gaviota. No, sí era una gaviota. No, decía la gaviota. Un cachivache, ¿no? No lo decía por la sirenita, lo decía por las gaviotas que llegué a ver en la playa cuando fui y que estaban No, intentando pero volar en es que contra. yo creo que tiene que ver también precisamente el magnetismo en este caso, porque, o sea, imagínate a las gaviotas, ¿no? Así como de, oye, hay un peligro, vámonos todos hacia allá, ¿no? Y la otra, pasa la voz, güey, ¿no? Tienes Entonces, un mosquito. no, obviamente no, sino que realmente hay una como que fuerza, una sensación que les llega, y pues precisamente por eso se van hacia un mismo lugar cuando hay un peligro, o migran a determinado lugar en algún momento, ¿no? O sea, hay algo. Pero bueno, volviendo a la parte literaria Sí. de todo esto. No sé, quizás a modo de pregunta así muy abierta. ¿Qué leyendas les gustan a ustedes? Uf. Es que son muchas. Me gustan mucho las coloniales porque pues son como las que tienen este sincretismo y también como estas historias un tanto trágicas, ¿no? Sí. Como pues de hecho los libros que están aquí son de leyendas y tradiciones coloniales. Bueno, este no es de leyendas mexicanas. Pues precisamente podremos hablar, o sea, quizás no es tan de miedo, terror, espanto, pero pues una de las más importantes coloniales referente a Guanajuato, el Callejón del Beso, ¿no? Exactamente. Sí. Justo lo iba a mencionar, pero Igual bueno. es bastante trágica. Sí, Entonces, pues sí, precisamente, como dices, ¿no? Ese sincretismo. Y, pues, he escuchado comentarios, no diré dónde, pero sí, eso de que se tergiversan las historias, no, al final de cuentas solamente se va nutriendo poco a poco, ¿no? Evolucionan con el De tiempo. culturas y, pues, precisamente esa palabra, ¿no? Sincretismo, ¿no? Es la comunión, la convivencia, ¿no? de cosmovisiones. Ajá. Aparte que creo que se han reunido de una manera muy armónica aquí en México. O sea, es muy... Sí, se unieron así, como con piececitas de rompecabezas, yo siento. Pues sí, porque al final de cuentas todas las cosmovisiones, llamémosle religiones, creencias, no sectas, esas no, pero todas las dogmas, ajá, tienen una base que es una necesidad de identificación. Ujú. Entonces, creo que por eso la cosmovisión ibérica y la cosmovisión prehispánica se sincretizaron de una manera muy armónica. Dejemos de lado un poco, como les decía, el lado de la La evangelización y de la colonización, de cómo intentaron como meter las ideas propias, pero más allá de eso, creo que lograron que las ideas prehispánicas también sobresalieran, y que de hecho el Día de Muertos tiene mucho más de la cosmovisión prehispánica que muchas otras festividades, y que bueno, personalmente, individualmente, es mi festividad favorita, por toda esta carga de colores y olores y simbolismos. Ay, símbolos, perdóname, persona que no le gusta que diga simbolismos. Sabemos quién eres. Tú sabes quién eres y nosotros sabemos quién eres. Sí, lo sabemos. Un saludo, que te amamos mucho. Y es que precisamente creo que eso es algo importante a recalcar, o sea, uno no se va a poner de parte de la parte española ni tampoco de la mexicana, ¿no? O sea, simple y sencillamente hay que verlo como lo que es, o sea, estamos en este momento y en este punto de la historia, y pues hay que apreciar, hay que observar precisamente lo que nos ha precedido, y si lo que nos ha precedido es esa comunión, esa convivencia, ese conjunto de Ese conjunto. Exacto. de creencias y que se han hecho una, pues la verdad, pues eso es bastante rico, ¿no? O sea, La verdad, sí. culturalmente hablando. Aparte de lo que también nos hemos apropiado de, por ejemplo, de Halloween, Ujú. digo, pues también es bastante similar en algunas cuestiones, no en todas, pero en bastantes cuestiones. O sea, eso de que ya nos hemos apropiado de esta parte de, ya no decimos dulce o truco, ¿no? Decimos, queremos calaverita, ¿no? Ajá. ¿No me da mi calaverita? Ajá, exacto. No salgan a pedir calaverita este año. Por favor. Queremos que el siguiente año sí se pueda, por favor. Queremos que su foto no aparezca en la ofrenda. Oh, Dios.
pues es una verdad, ¿no? O sea, por prevención sí, Sí, más claro. vale evitar pedir un año a que al siguiente los dulces te los pongan a ti en la ofrenda, ¿no? Exacto. Pero bueno, o sea, sí, eso es algo, pero si algo que me encanta es estas fechas, que las podemos disfrutar todos. Sí, justamente. Yo recuerdo que pues hay algunas personas que su religión no les permite celebrarlo, pero aún así se siente el ambiente diferente, o sea, se siente esta idea... Contagia, ¿no? Sí, se contagia como esta idea de hacer la ofrenda en familia, de comprar las cosas, de preparar los disfraces, si es que hablamos del Halloween, y también del Día de Muertos, ¿no? Y bueno, algunos me podrían linchar, otros quizás no, y espero que no. Pero pues precisamente, o sea, la cosa es disfrutar y observar, apreciar, digamos, las festividades, o sea, no por tener una creencia. Ok, te vas a un Halloween, ¿no? Ya por eso no le estás faltando al respeto a tu religión. Hay quienes dirían que sí, pero al final de cuentas, pues, con el paso del tiempo se ha transformado en una festividad que es una convivencia, al final de cuentas, ¿no? Es una reunión con amigos, con familiares, ¿no? O por favor, ahorita no lo hagan, está bien, pero después, Todas las cuestiones de sanidad son más imperantes. próximamente. Sí. Pero sí, ¿cuál es tu leyenda favorita? Híjole. Me gusta mucho el de una gruta. Esto lo averigué mientras investigaba para algo que quería escribir, ¿no? Pero hay una leyenda de una gruta en Jalapa que, si no mal recuerdo, una vez al año se abre. Entonces, cuentan las leyendas, ¿no? Que una vez un hombre entró ahí. Ya vale más. Sí. Ajá, exacto. Que entró y y llegó al fondo de la gruta y vio esta como... Sí, como un festín, ¿no? Acá muy de tipo cuento de hadas de Inglaterra, ¿no? Acá un festín con un rey, y monedas de oro y plata y joyas, y que pues se la pasó bomba, ¿no? En la fiesta. Onda el laberinto del fauno, ¿no? Bueno, del comedor del fauno. Ajá. Y que de repente... bueno, y así no pasó todo feliz la noche. Y al año siguiente lo descubrieron. Si no mal recuerdo, él en la entrada de la gruta, pero la piedra que la cubría, así encima de él, o sea, lo había aplastado, ¿no? Ok. O que entra la gente y ya no vuelve a salir, nunca. O que pues sí pueden entrar, sí se la pasan súper bomba, y a la mañana siguiente pues despiertan fuera de la gruta, ¿no? Están esas tres versiones, yo recuerdo. ¿La tuya? La mía, ay, es que hay varias. O sea, neta, de verdad tengo muchas, pero una de las que más me gustan es una que se llama La Jorca de Oro. Es colonial y de hecho viene en uno de estos dos libros. Y trata, sí, claro, y trata de una pareja, ¿no? Se casan y están ahí viviendo la vida, pero él se torna muy celoso, raro. Qué raro. Se torna muy celoso y entonces la encierra. Y entonces ella, pues con el pasar del tiempo, se suicida, pero como a manera de maldición, digamos que se quedó, su espíritu, su esencia, se quedó en los anillos, en el anillo de matrimonio. Entonces, cada que él entraba a la recámara, a la habitación en la que dormían, tal vez lo estoy tergiversando porque no me acuerdo muy bien de la historia, pero es algo así, ¿no? Y que entonces cada que él entraba a la habitación, escuchaba ya saben, ¿no? El rodar del anillo. El rodar del anillo, como si lo soltara todo el tiempo. Y entonces eso terminó volviéndolo loco a él. Híjole, no sé, a Como mí es la esas... tortura, ¿no? Ajá, exacto. A mí esas historias en que viene la tortura sensorial, eso me... A mí me encantan. O sea, me encantan, pero a la vez digo, no, gracias. Quiero verlo, no quiero vivirlo, ¿no? Exacto, me encanta leer tu desgracia, pero no quiero vivirla, güey. Ok. Sí. También está, este no es colonial, pero el de la planchada, esta enfermera
cuidan los hospitales, que o sea, todo hospital creo que tiene a la enfermera que le llaman la planchada. También se la disputan su Sí. custodia, ¿no? Está el Hospital de la Raza, o sea, todos los hospitales de México del siglo XXI, todos se la disputan. Es como el clásico, la escuela fue edificada Bajo sobre un panteón, claro. Sí, no sé si ustedes, bueno, seguramente, ¿no? Me acuerdo que en mi prepa, una de las prepas a las que fui, decían que había un niño, porque la escuela pues tenía cámaras, ¿no? Entonces decía que se veía un niño ahí corriendo por los pasillos y metiéndose en los baños, ¿no? Le decían Jimmy. Entonces, No. ¿qué? No, te iba a decir que sí era el Jimmy, el amigo de Carlito, ya sabes, las batallas. Bueno. Yo pensé en Jimmy Neutron. Yo me fui más para allá. Más para allá. Ojalá, pero no. Bueno, es que yo sé que mucha gente que nos escucha no es como les digo, bueno, no cree quizás en fantasmas y en estas cosas paranormales, pero yo les puedo decir que en mi escuela tocaban el piano del auditorio solo. Si quisieran que hiciéramos una de experiencias propias, que en realidad perfecto. creo que sería experiencias de Carmila, porque No, a mí también me han tocado, bueno, de Carmila igual, porque a Karanaki creo que nunca le ha pasado nada, afortunadamente. Nada. Estaría entretenido para contar después, ¿no? Pero. Te freseas. No, no es cierto. No. O cotorrea. Sí. No, pero... Aquí ando para poner mis malas aportaciones. Mis malos Fíjate que chistes. tiene una mezcla entre eso y la pregunta de cuáles son nuestras leyendas favoritas o nuestra leyenda favorita. Yo no tengo una leyenda favorita así como que se me haya quedado marcada, aunque en mi familia se menciona mucho la del charro negro, ¿no? Pero bueno, es que hay quien dice que sí lo han visto, ¿no? Pero es que yo creo que también las leyendas y todas esas historias se te quedan grabadas por dos cosas, bueno, tres quizás, cada quien sus motivos, ¿no? Pero en mi caso son dos, ¿no? O sea, la vives o te llama la atención el tema. Entonces, en mi caso, a mí la del charro negro no me llama tanto la atención, no la tengo tan presente, ¿no? O no te me aparezcas, por favor. Ya no, que quiero dormir relax hoy, ¿no? Pero pero yo tengo muy presente la de las brujas, ¿no? O sea, las historias de que se ven llamaradas, llamas, así, bolitas de fuego en el cerro, o como dijeran algunas historias en mi familia, que en los árboles se llegaron a ver, ¿cómo se llaman esas bolas de fuego? Centellas, así que giraban y se iban volando de repente, ¿no? Sí. O sea, más allá de lo que uno crea, verosímil o no, en mi caso eso me llama mucho la atención y pues uno puede creer o no creer, ¿no? A final de cuentas es ya decisión propia, ¿no? Pero a mí me llaman mucho la atención las leyendas de las brujas y pues guardo. Pero pues precisamente ese tipo de historias que tienen que ver con en tal lado se quemaron brujas, se aparecían en los cerros, se escuchaban los cánticos, esas me apasionan, me llaman mucho la atención. Ahorita que mencionas eso de que si te llaman es por, pues sí, no, porque te dan interés, ¿no? Hace poco empecé a leer, no lo he continuado, pero empecé a leer un libro que se llama Monstruos Mexicanos. Sí, no me acuerdo el nombre de la autora, pero es muy reciente. Y lo que ella hizo fue básicamente recopilar así muchos... Sí, no, o sea, historias de monstruos 100% mexicanos. Y aparte las puso con unas ilustraciones que están horribles. O sea, horribles en el buen sentido, que te dan cosa, ¿no? Horriblemente hermosas. Horriblemente hermosas, o sea, están muy bien hechas las ilustraciones y sí dan cosa. Y aparte ya no solo los investiga, sino que aparte así mini historias, ¿no? De cada monstruo. Hubo uno que se me quedó así aquí en la cabeza, que se llama Waypop, que es como un... A ver si lo recuerdo bien su forma, porque está bien rara. Es como un buitre, un pájaro enorme. ¿Cómo? Sí, sí, gigantesco. Algo ahí. No, Bueno, ya nos estamos empezando a la sugestionar. madre, chinga. Es Pitirus, hoy no. Pero sí es como un pájaro enorme, pero no tiene plumas, está como descarnado, está horrible, ¿no?
un pico largo y básicamente lo que hace es que desciende desde los cielos, te agarra y te lleva hasta un pico alto, algo así, para comerte vivo, ¿no? Ok. Sí. Te despelleja y todo. ¡Ah, qué buen viaje! ¡Ah! Sí. Pero, ¡Ay, no, mi casa desde aquí! Algo así. Ya. Entonces, no sé, si lo quieren buscar, adelante. Yo lo encontré en PDF. Sí, pues obviamente la cantidad de leyendas mexicanas, regionales, son muy abundantes, ¿no? Y pues son extremadamente interesantes cada una de ellas, las vertientes, las variaciones que hay entre cada una de ellas. Y pues obviamente si quieren ahondar un poco más, pues con mucho gusto mándenos las, ¿cómo se llama? Las inquietudes, los temas que quieran decir. Y pues obviamente ustedes tienen alguna historia paranormal acá, macabra. Bienvenida, échenla por favor, Nos gusta ¿no? leer de esto. Sí, definitivamente. La leemos con gusto. Ay, pues ya se nos está acabando el tiempo. Sí, son bien cortos. Sí, se pasó súper rápido, pero es que Halloween debería durar todo el año y Día de Muertos 2 años completos todo el No, no, año. la historia de Halloween, pero bueno, eso sí. 2 años enteros todo el año. Exacto. Día de Muertos debería durar más. A ver, ¿qué? No, no es cierto. No, es que luego así acabamos en la zona fantasma, ¿eh? En estos casos raros, ¿no? Repitiendo el mismo día un año tras otro. Ay, no, en The Twilight Zone, ¿no? AC/DC, digo, Tech DC. No, bueno. Por ejemplo, otras, ¿cómo decirlo? Otro tipo de cosas que alimentan mucho la tradición oral son, por ejemplo, los programas de radio. Por ejemplo, el de La Mano Peluda, que recopila, bueno, que tiene añísimos, y que su anterior locutor falleció, pero bueno, con una historia también un poco controversial. Ujú. Y bueno, actualmente pues como que ya no es lo mismo, pero también siguen haciéndolo, siguen haciendo el programa, recopilar historias de los radioescuchas en este caso, porque es un programa de radio, y también ya lo volvieron podcast. Entonces es muy interesante cómo va evolucionando la tradición oral, porque a final de cuentas siempre necesitamos escuchar historias. Sí, Y sí, contarlas sí, también. Y contarlas, exactamente. Y obviamente, ¿no? O sea, síganos a nosotros, gracias. Pero pues obviamente, pues, si la inquietud los lleva a otros podcasts, pues igual síganlos, ¿no? Recomiéndenlos con nosotros. Todos son bienvenidos. Mensaje subliminal. Todos son buenos, todos son aceptados. Y obviamente pues es para precisamente nutrir, ¿no? Todo este idiolecto, toda esa... Pues, Sí, pues, toda esa carga el que uno bagaje, tiene. pues. El bagaje, perdón. Sí, el bagaje, mejor dicho. Y pues, es que quisiéramos seguir platicando, Sí. porque tenemos muchas cosas que decir. Bueno, quizás como... Yo sí lo quiero contar una más, pero... Dale. Órale. Estaba chavo, eran como unos 6 años. Y hagan de cuenta que me quedé dormido en la sala, y para llegar al baño hay que atravesar el patio, ¿no? Y en el patio se quedaba dormido. Bueno, tenía una casa mi perro. Y entonces yo fui al baño bien tranquilo, y de repente el perro empezó a ladrar. Y yo así, ahora qué pedo, güey. La entrada del perro me lleva a morder un par de veces, yo creí que era hacia mí, pero pues no era hacia mí. Estaba ladrando como digamos hacia el fondo de la casa, hacia una barda. Y yo me quedé así como de que, ¿a quién le estás ladrando? Alcancé a ver, pues en ese tiempo uno no cree en cosas, ¿no? O sea, solamente es capaz como de decir, pues vi esto, vi aquello, ¿no? Ujú. Y yo recuerdo haber visto como, pues, más que bueno, es que sí era una silueta, pero yo, para no precisar así en grandes detalles, diría que solo era una como luz, así una forma azul blanquecina, y mi perro estaba ladrando hacia ella, y de repente me ladró a mí, se me aventó, y dije, qué pedo, güey. No, pues yo me fui, sea lo que haya sido eso, sea el perro, yo mejor me meto, ¿no? Pero al final de cuentas me espanté, la verdad. Ni me digas, mi perro se ha ladrado así a la nada. Sí. Mi Yo gata. siento que ellos se ponen de acuerdo. Bueno, no se ponen de acuerdo, sino que piensan esto. Hoy te ladro, ¿no? Asustar a estos pendejos. Yo creo que sí, porque mi perro nunca ladra. Y ese día ladró en medio de la noche, al pasillo vacío. Y así de... Ahora que lo mencionas, tenía una gatita, se llamaba Mesli. Acaba de fallecer, como 17 años de vida. Y siempre que entraba al comedor,
justo en un rincón exacto, o sea, siempre era el mismo rincón, se ponía a pelear, como que arañaba algo, se peleaba con algo, se retorcía. Entonces, imagínate, estás acá cenando, comiendo, ¿no? Y de repente el gato está peleando con algo ahí que tú no ves y es como, Beautiful. tú sigue comiendo, no mames, güey. Está rica la comida, ¿no? No mames. Me he echado apuestas a ver quién gana. Hace el ring ahí en la esquina. No, ya nada más se acaba de comer y bye, ¿no? Pues como ya les decía, tengo varias, pero Para un en vivo, ¿no? Sí, Sí. estaría bien. Y igual pues bueno, yo solo les quería decir que recuerden poner su ofrenda, si es que gustan de poner el altar. Háganlo en familia, es muy enriquecedor porque aparte de todo, pues se cuentan leyendas, que es como la gran temática de este episodio. Leyendas e historias, ¿no? Leyendas e historias, sí. O de los difuntos, mejor dicho, ¿no? Sí, recordar a los muertos, eso también es muy Que importante. es precisamente creo que el fin de esto, ¿no? Conmemorar, dar la bienvenida y remembrar un poco de lo que fue su paso por esta vida terrenal, ¿no? Lo que nos dejó los buenos momentos. Recuerden ponerles flores de cempasúchil, que es lo que, digamos, les ilumina el camino, ¿no? Y también se guían por el olor, dado que pues se supone que no pueden como sentir las cosas y en realidad todo lo que nosotros les ponemos se lo llevan en esencia. Sí, recordamos que precisamente los sentidos, los más terrenales, pues obviamente son el tacto, ¿no? Pero en cuanto a los más espirituales tendríamos el oído, y el olfato, precisamente, bueno, la vista. También ¿no? la vista. Sí. Pero en este caso, pues, como mencionabas, el olfato, por eso lo traje A colación. Sí, por eso también es importante poner incienso, copal, las veladoras que les dan la luz, también pues sus platillos favoritos justo para que vengan a convivir con ustedes, porque aunque nosotros no los veamos, creo que sí se puede sentir la presencia de ellos, ¿no? O sea, tal vez nosotros mismos evocamos esa presencia, esa energía que se quedó con nosotros de ellos. Y pues ya, es como todo lo que les queremos decir. Si ustedes nos ven desde otro país, pues cuéntenos si es que hay celebraciones así. En el caso de Halloween ya no andamos mucho en esto, pero pues es como un espejo de la fiesta de Samhain, que es la fiesta celta, y un poco, ¿cómo decirlo? Pues evolucionada a la leyenda de Jack O'Lantern, que eso también sería otro tema para un podcast, bueno, para otro episodio del podcast. Y pues bueno, con eso los queremos dejar. Muchas gracias por escucharnos, por volver. Esperamos que esta nueva etapa de nosotros les gusten. Ya nos conocieron, ahorita estamos como maquillados y eso, pero ya nos irán conociendo en las facetas más naturales de nosotros. Sin tanto maquillaje. Digo, yo no lo sé, porque siempre me maquillo como así, ¿no? Digo, no tan morado, pero... Yo también. Así siempre se ve. Sí, así se ve con un montón de corpse paint en la cara, pero... Me falta poquito, pero más o menos. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, como @circulofrankie. Seguirnos en Spotify, YouTube. Y recuerden que seguimos manteniendo la cuarentena, quédense en casa lo más que puedan, cuiden mucho a sus familias, a sus abuelitos, a sus viejitos principalmente, a los niños. Sí. Y pues básicamente a ustedes y a todo ser querido, ¿no? Sí, también. Y más allá de cualquier ser querido, pues a cualquier persona, ¿no? O sea, creo que es un... De esencia humana, ¿no es? Ajá, no o sea... Es un trabajo de empatía es un y deber de... moral, básicamente. Sí, ¿no? claro, de empatizar con el otro y saber que nosotros podemos contagiar, así como ellos a nosotros, nosotros a ellos. Exacto. Pues sí, precisamente, entonces sigamos con esta buena voluntad, por así decirlo, ¿no? Y sigamos esperando que pues esta situación mejore y pues en cuanto a nosotros, lo que corresponde realmente al podcast en concreto, prepárense, vienen sorpresas y pues vendrán cosas buenas, la verdad, en cualquier ámbito. Buenas vibras a todos, pásenla chido. Adiós. Buenas noches. Cuídense. Nos vemos.
Noches, días. Noches, días, ¿cierto? Ahora que sea que lo estén escuchando. Adiós. Bye. Fíjense. Y feliz Día de Muertos. Yep. Listo.